Buenas tardes, queridos seguidores. En esta ocasión nos encontramos con un gran invitado, Ricardo García. ¿Cómo se encuentra usted? Es un gusto tenerlo aquí. Me encuentro muy bien y muchas gracias por la invitación que me hacen. Me da muchísimo gusto saludar a toda la nación de los fans de los Patriots de Nueva Inglaterra y estoy más que listo para conversar con ustedes. Honestamente, en esta época que estamos ya ansiosos de que arranque la temporada, a por ahí de un mes, ¿no? De que se dé el inicio de la campaña, Dios quiera que así sea y que esta pandemia que nos ha afectado a nivel mundial del coronavirus permita que tengamos temporada 2020 de la NFL. Así que a las órdenes y con el abrazo para todos y gracias por invitarme, Sebastián y Henry. Bueno, es un honor tenerlo aquí, por eso hablaremos de su trayectoria. Usted llegó a México para continuar con sus estudios en el TEC de Monterrey, donde concluyó como ingeniero mecánico. Después logró ser coach del perímetro de defensivos de los Borregos Salvajes, ganando así 13 campeonatos. Después, en el 2008, participó en su primer Super Bowl. Y en el 2015, Fox Sports le brinda la oportunidad de ser parte del staff de transmisiones de la NFL. ¿Cómo logró todo esto? ¿Cuál es el secreto? Esa es una pregunta que no te puedo contestar. Mira, Sebastián, te agradezco mucho lo que has contado, ¿no? Que es un fragmento en realidad de mi historia dentro de la República Mexicana y dentro de mi asociación con el deporte, y muy complacido, muy agradecido, honestamente. Te digo, yo soy de las personas que a donde vaya, con mucho orgullo, hablo del sueño mexicano y de las grandes oportunidades que hay en este hermoso, magnífico país para salir adelante. Pero no me lo esperaba, me la encontré en el camino, una invitación que me hace el TEC de Monterrey, de esos campeonatos que tú dices con Borregos. En uno de ellos tuve la fortuna de ser parte del staff de coacheo y lograr el campeonato de la Conferencia Nacional en 2006. Los demás en una función como responsable de la imagen y la comunicación del deporte del Tecnológico de Monterrey, que me hizo hacer cosas magníficas. Fue un parteaguas en mi vida y en mi carrera, porque producto de ese trabajo fue que se dio un acercamiento con los medios de comunicación y dejar a un lado esa parte de la ingeniería, que fue mi carrera, pero ponerla en práctica de una manera más científica o matemática a través de todos estos recursos estadísticos que ofrece el deporte. Pero bueno, empiezo en 2008, como señalas o citabas hace un momento, con una empresa llamada Multimedios en Monterrey, que también sé que la conocen en gran parte de la República Mexicana. Me hacen una invitación a ser un analista invitado para la edición 42 del Super Bowl. Y bueno, una cosa llevó a la otra. Honestamente, les confieso, el deporte ha sido algo para mí muy importante en mi vida, porque ha sido un formador, ha sido un forjador. Yo empecé a ser deportista de los 8 o 9 años. El deporte que más practiqué fue el baloncesto, sin dejar a un lado el fútbol americano y el béisbol. Después fue pitcher de softball también en mi carrera estudiantil. Pero haber sido deportista me inculcó tantas cosas, haber tenido la oportunidad de jugar baloncesto en otros países fuera del que nací, como fue Panamá, y de ahí, bueno, esa cosquillita que existe, o ese gusanito, ¿verdad?, como le llaman, me lleva a desempeñarme como entrenador en otras disciplinas, como el baloncesto, el softball y posteriormente el sudamericano. Y la televisión fue una cosa a la que nada más la hacía por gusto, estar en los medios. Pero se da esta bola de nieve, empieza a crecer y me empiezan a invitar a otros Super Bowls con Multimedios, y en 2013 es cuando Fox me invita a ser parte de su equipo de la NFL en Fox. Y como tú correctamente dijiste, bueno, el 2015 es cuando hago mi primer Super Bowl en campo con Fox Sports. Entonces, esa fue la edición 49, que yo sé que ustedes y toda la nación de los fans de los Patriots de Nueva Inglaterra van a recordar, jamás olvidarán, porque bueno, fue una historia definitivamente, para mí en lo personal, haberla vivido ahí en el campo y a metros nada más de cuando se produce la intercepción de Butler al pase interceptado a Russell Wilson y le da el título a los Pats de Nueva Inglaterra. Fue una experiencia inédita, ¿verdad? Que se define un partido así, vaya que un partido de campeonato de la NFL de esa manera es inolvidable. Entonces, bueno, aquí estamos, después de tantos años. Yo te podría decir que, o les podría decir que tengo cerca de un cuarto de siglo dentro de los medios, y el secreto, ¿sabes cuál es? Pues trabajar arduamente, nunca rechazar una oportunidad, jamás pensar que hay una meta inalcanzable,
Jamás creer que por tus condiciones o características o creencias eres menos que nadie, que el mundo está para los osados, para los que se atreven, pero para los que para perseverar hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que dedicarse. Y eso es lo que yo he hecho a lo largo de los años. Honestamente, no he creído que haya un reto pequeño y sin embargo, pues he buscado prepararme y dejar en alto todo lo que represento, ¿no? Tanto Panamá, que fue la tierra donde nací, como Monterrey, la tierra que me adoptó, como el Tecnológico de Monterrey, la institución que me forjó en mi carrera o mi etapa universitaria, y como el fútbol americano de México, que cada vez que tengo la oportunidad de salir de esta república, con mucho orgullo me siento un embajador y promuevo y hablo del fútbol americano, tanto infantil como juvenil, como universitario que se practica en el país. Bueno, primero, agradecerle por que aceptara nuestra invitación. Quisiera preguntarle a usted, que vivió la transición de ser un jugador, alguien que lo practicaba, alguien que lo ve ya desde otro punto de vista como parte de los medios, ¿cómo se vive el fútbol americano fuera de los Estados Unidos? Específicamente en lo que es México y Panamá. ¿Cómo es la pasión y cómo es que se ha desarrollado hasta ahora este deporte en estos dos países? Mira, Henry, es una excelente pregunta la que me haces. No quiero alargarme mucho en darte una respuesta. Voy a ser muy concreto. Se vive con una gran pasión. El fútbol americano en México, vaya, a mí me tocó trabajar y narrar, tanto coordinar la logística de juegos de campeonato nacional con más de 30,000 personas en un estadio tecnológico en Monterrey, apoyar en la difusión de este deporte para toda América Latina, negociando contratos de televisión a cargo de esas responsabilidades, estando en el Tecnológico de Monterrey, posteriormente para la conferencia Premier de fútbol americano de CONADEIP. Entonces te das cuenta, ¿no?, de que este es un deporte que tiene más de un siglo de practicarse en México. En el caso de Panamá, obviamente con la presencia de los estadounidenses por muchos años con bases militares en el territorio panameño, hubo una gran influencia para la práctica de este deporte y los chicos no dejan de verlo a través de la televisión y no dejan de soñar y creer que es posible algún día vestir un uniforme de una franquicia de la NFL, convertirse en jugadores profesionales. Pues para mí como deportista, fíjate, yo enfrenté una época muy difícil porque yo también tenía ese sueño cuando tenía 14, 15 años. Estuve jugando baloncesto en Canadá. En aquellos años coincidí con Steve Nash, que hoy en día es un miembro del Salón de la Fama de la NBA. Yo jugaba para un junior high school que se llama Spencer. Él jugó en Bradley. Entonces teníamos una rivalidad ahí en Victoria, en la provincia de British Columbia. Yo soy un poquito mayor nada más que él, pero jugamos en la misma zona y me tocó jugar en Estados Unidos también en la zona del estado de Washington, allá en Seattle. Tristemente, mi sueño se ve truncado por una situación política y económica en mi país y me tengo que regresar a Panamá. Se da una invasión allá en 1989 de Estados Unidos para retirar a un dictador militar. Y bueno, para no hacerles un cuento muy largo, yo no quiero que haya otros jóvenes que teniendo ese sueño, lamentablemente se les trunque por una u otra razón. Lo que yo pueda hacer para acercarles el fútbol americano, no de mi experiencia, sino de aquellos amigos que he cosechado a lo largo de los años. Hablaba hace un momento, Sebastián, del programa que hago los lunes por la noche con Randy Fuller, que es un gran hermano mío, un hombre que jugó en la NFL, que jugó 2 Super Bowls. Yo lo que busco es eso, ¿no? Acortar nuestras distancias y acercar los fútbol americanos de tanto Panamá con México, con los Estados Unidos, y que haya chicos que puedan mejorar en su desarrollo, como haya coaches también que ayuden y contribuyan a eso. Entonces, he sido parte de proyectos formidables, como también la lucha en contra de las conmociones cerebrales y las lesiones cervicales en México y en Panamá, llevando a médicos y a jugadores de la NFL a que den estas pláticas y a ser parte de una fundación que se llama Gridiron Heroes. Entonces seguiré en este camino mientras la vida y la salud me lo permitan, de promover nuestro fútbol americano y ayudar a que esto siga creciendo aún más y que la NFL también valore, ¿no? Y las instituciones educativas en los Estados Unidos valoren el nivel de fútbol americano que tenemos en América Latina.
Sí, y otro aspecto que usted dice, que me pareció muy interesante, es que su carrera puede decirse que tiene un salto significativo a partir de que narra participa en el primer Super Bowl, como parte de los medios de comunicación, y coincide con un Super Bowl muy importante para nosotros, la nación patriota, que es el juego entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Gigantes de Nueva York. Todos conocemos un poco de ese partido, fue algo que presentaba un evento sin igual, porque era la primera vez que un equipo en nuestros tiempos podía lograr una temporada invicta. Eso no se había visto hasta desde los 70s con los Miami Dolphins. Y quisiera que nos pusiera un poco en contexto cómo se vivió ese fenómeno, no solamente en ese partido, todo lo que se fue construyendo a lo largo de la temporada, cómo fue el impacto de la NFL con ese equipo invicto, aparentemente imbatible, que estaba forjando su propia historia, y cuento de Cenicienta, de donde los Gigantes demostraron que todo podía ser posible con esfuerzo. ¿Cómo fue que se fue construyendo esta historia? ¿Cómo terminó culminando y qué significó para ambas escuadras? Mira, esa franquicia de 2007 de los Patriots fue extraordinario el nivel de fútbol americano que demostraron, y voy a hablar de la parte ofensiva, porque en esa campaña Tom Brady impone un récord de pases de touchdown en la historia de la NFL, y tuvo al que muchos pudiéramos considerar el receptor más dominante que haya tenido este deporte por las características. Y yo sé que pues Jerry Rice, obviamente los récords que estableció son casi imbatibles, pero lo hecho por Randy Moss no se debe menospreciar. Sus características físicas eran extraordinarias, ¿no? Y sus habilidades atléticas, un chico que también jugó baloncesto y que demostraba que puede brincar por encima de cualquier defensa para atrapar un pase mandado por Tom Brady. Y bien dices, o sea, ese equipo se veía que no había manera de que alguien lo pudiera superar, ¿no? Para empezar, tratar de detener esa defensa ya era una gran hazaña. Y lo hacen los Giants de Nueva York en esa temporada. Nueva York bajo condiciones muy diferentes, llegando a ese Super Bowl, pero con vamos a decirle, el némesis, ¿verdad? Por excelencia de Tom Brady en su carrera, un Eli Manning que demostró en playoffs las agallas para venir de atrás y lograr que Nueva Inglaterra, que los Gigantes superaran cualquier adversidad y llegaran a ese Super Bowl 42. Para mí guarda un significado muy especial ese Super Bowl, no solo porque fue el primero que me tocó cubrir, pero quiero confesarles que la primera entrevista que yo realizo, la primera pregunta, porque no fue ni siquiera una entrevista, fue una conferencia de prensa, pero la primera pregunta que yo hago en un Super Bowl, se la hago a Tom Brady. Y la primera respuesta que recibo de una pregunta hecha en mi carrera como reportero, como periodista de la NFL, me impresiona, me impacta la manera como Tom Brady la contesta. Porque yo le pregunto a Tom Brady, ese año Tom Brady fue el jugador más valioso de la liga, ya lo sabíamos para cuando llega el Super Bowl, y si mal no recuerdo, en esa temporada Tom Brady solamente lo capturan 2 o 3 veces. Me falla la memoria en este momento, pero fueron muy pocas las capturas que recibió en la temporada. Entonces, mi pregunta hacia Brady fue, ¿cuánto del trofeo de jugador más valioso le pertenece a tu línea ofensiva? Y la respuesta, él empieza con esa es una excelente pregunta. En su humildad como jugador, a pesar del premio jugador más valioso y el quarterback que rompió marcas esa temporada, él dice, no, o sea, tienes toda la razón. Parte de este trofeo de jugador más valioso es mi línea ofensiva, no me tocaron en toda la temporada. Entonces, vaya que eso, siendo mi primera participación en un Super Bowl, pues se queda tatuado, ¿verdad? En el recuerdo de que el quarterback con más campeonatos en la historia de la NFL y el que muchos pudiéramos decir es el mejor de todos los tiempos, me ha contestado de esa forma. Ha considerado que mi pregunta es excelente, ¿no? Yo en ese Super Bowl, cuando entramos en la parte del análisis con los programas previos que hacíamos durante la semana, yo había factores en mi análisis que me inclinaban a elegir a Nueva York como ganador del Super Bowl. Y no solamente por ya saben, el típico creador de polémica, o voy a tratar de generar, bla, 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 no.
era ver un aspecto en el que a mí Nueva York me había gustado en la temporada y más en la postemporada, porque podían generarle un caos a esa línea ofensiva con presión de 4 solamente frontales y dejar a 7 hombres en el perímetro defensivo ante una ofensiva que estaba más inclinada a tirar el balón que correrlo. Entonces, para mí eso era un punto muy importante, y tomando como muestra que en el pasado otras organizaciones, otras defensivas, tuvieron un éxito muy similar realizando esa función. Confundir al quarterback, aun y cuando fuese Tom Brady, con las coberturas, amenazar con ciertas cargas, pero saber que con 4 frontales era suficiente para llegarle al quarterback, a un quarterback de bolsa que no tiene tanta movilidad, y era lo que confiaban obviamente los Gigantes de Nueva York con Steve Spagnuolo, que ahora ha ganado otro Super Bowl como coordinador defensivo con Kansas City. En ese entonces era el coordinador defensivo de los Gigantes de Nueva York. Pero sí había mucha, yo te pudiera decir, Henry, que era mucha la emoción de decir, oye, pudiéramos ver historia. Yo nací en 1972 y por ahí siempre bromeo, digo, yo nací en el año de la perfección, porque ha sido la única temporada de un equipo perfecto. Y ahora pudiera en mi primer Super Bowl ver a un equipo terminar una temporada invicto, y no me lo podía creer. Yo recuerdo haber tenido algunas conversaciones con Junior Seau durante ese Super Bowl. Estaba como linebacker, firmado como agente libre, y ustedes saben la historia de Junior. Y yo decía, en una ocasión, en el hotel de concentración de los Patriots de Nueva Inglaterra, lo entrevisto y tuvimos una buena conversación, y le preguntaba yo más acerca de la defensa de los Giants y qué podía él considerar como puntos vulnerables en la ofensiva de Nueva Inglaterra. Entonces son cosas que guardo en el recuerdo, pero sí había mucho deseo de la afición asistente a ese Super Bowl por ver una marca, por ver un récord, por ver un equipo terminar una temporada invicto. Pero bueno, la historia ustedes ya la conocen, y dramáticamente la manera como los Giants ganan ese Super Bowl quedará en el recuerdo, ¿verdad? Entonces podríamos decir que para usted ese es el mejor Super Bowl, o sin embargo para usted piensa que fue mejor el Super Bowl 49. Vaya, mira, me han tocado unos muy buenos. Esa no es una fácil pregunta de responder, porque al año siguiente me toca el drama de Pittsburgh contra Arizona en Tampa Bay. Sí. Y ustedes también recuerdan ese Super Bowl, se decide esa parte final del encuentro. Yo estaba en el túnel de acceso al terreno de juego viendo en la pantalla, en los monitores, ahí estamos toda la prensa acorralada porque no podíamos saltar al campo hasta que el partido terminara. Entonces, ese también fue un recuerdo fantástico, inolvidable, de esa victoria de los Steelers sobre Arizona. Está el 49 que tú acabas de señalar. Le guardo un cariño muy especial también a lo que viví en el Atlanta con Nueva Inglaterra. Me tocó estar en el campo para ese Super Bowl, y los touchdowns de los Patriotas, o los puntos que anota Nueva Inglaterra para empatar el partido en ese regreso en el cuarto, me toca en la zona de anotación, en donde yo estoy por ahí de la yarda 16, 10 del campo. Entonces, dentro de la yarda 20, o sea, estoy dentro de la zona roja, veo toda esa secuencia ante mis ojos. O sea, es una película que nadie me puede contar. No necesito verla en NFL Films para decir la emoción, el nivel, la adrenalina, ¿no? Cómo corre en ese momento cuando estás viendo algo épico, de regresar de un 28-3 en un Super Bowl y ser el primer Super Bowl que se va a tiempo extra. No es tan fácil responder honestamente a esa pregunta, porque me han tocado muy buenos partidos de campeonato y los he vivido con ellos en el campo, ¿verdad? Ese número 51 de Atlanta contra Nueva Inglaterra, que fue en Houston, al final del juego tengo las declaraciones de Bennett, tight end de los Patriots de Nueva Inglaterra. No sé por qué en la mente tengo ahorita el nombre de su hermano, pero es Martellus Bennett. Que me dice, le pregunto, bueno, van a venir a México al año siguiente, y él se suelta, te amo México, y derriban el muro y una serie de cosas que se convierten en un fenómeno, ¿verdad? Eso provocó que me hablaran hasta para entrevistas de España, Miami, Argentina, acerca de ese tema, porque pues se salió del momento del fútbol americano y se convirtió en una cuestión social política, ¿no? Con Donald Trump ya como presidente de Estados Unidos. Así que no es fácil responder, Sebastián, esa pregunta.
yo diría que cada uno ha dejado en mí algo muy especial. Hablando ya por ejemplo, en ese momento de la entrevista que le hizo a Martellus Bennett, me imagino que a lo largo de su carrera ha tenido suficientes encuentros como para decir que hay unos que han podido a lo mejor parecerle muy raros, unos encuentros con algunos superestrellas, porque hay excentricidades en el deporte. ¿Cuál podría decir que fue la entrevista más rara? Como que el momento que usted dijo, me agarraron en curva. Bueno, no te voy a decir que me agarró, bueno, vamos a decir que más rara o sorpresiva, resalta el dueño de la franquicia que ustedes tanto quieren, ¿no? Yo tenía unos encuentros con Robert Kraft que no voy a olvidar jamás. Siempre estaré agradecido por el trato y la manera como él me ha atendido a lo largo de los años. Tengo la fortuna de poder decir que cuando nos hemos visto, me saluda con mucho gusto y hasta hemos bromeado de algunas cosas. Antes de decirles cuál ha sido esa entrevista, hace algunos años estuve yo un tiempo con los Patriots en la pretemporada allá en Foxborough y en ese entonces el señor Kraft tenía una novia que por apodo le dicen Ricky. ¿Ok? Búsquenla ustedes y ya sabrán ahí la historia, no voy a ahondar más. pero él bromea conmigo y me dice, bueno, yo me llamo Ricardo, un diminutivo de mi nombre es Rick. Entonces, él dice, bueno, mira, Ricky, te voy a decir ya Ricky, como mi novia, nada más que ella es más guapa, me dice. Y le digo yo, sí, pero yo soy más alto. Y soltó la carcajada, ¿verdad? Son de esos momentos que hemos tenido a lo largo de los años, porque ustedes saben, me ha tocado cubrir varios Super Bowls a los que Nueva Inglaterra ha llegado, pero la edición 46 en Indianápolis, esa me atesoró algo que después, 3 años más tarde, en Glendale, Arizona, en el Super Bowl 49, brotó. El señor Kraft rara vez ves a un dueño que va al hotel de concentración del equipo en un día de prensa, en un horario de atención a medios. Él se apersonó. Yo me acerco, estábamos muchísimos periodistas rodeándolo. Yo me acerco con él y en ese entonces Nueva Inglaterra estaba escalando en México en el número de seguidores. Ya era el Super Bowl 46, ya habíamos visto a Tom Brady ganar varios Super Bowls. Entonces era la rivalidad o el segundo enfrentamiento con los Giants y le digo, señor Kraft, ¿está usted consciente que el número de aficionados de los Pats en México y en América Latina va en aumento? Ya han superado a franquicias como San Francisco y le están peleando a Pittsburgh y a Nueva Inglaterra esa primera posición, a Pittsburgh y a Dallas la primera posición. Y él me dice, mira, yo amo a México, quiero mucho a México. No me sorprende, les mando un fuerte abrazo a todos, bla, 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 y termina su respuesta. Yo me doy la vuelta, obviamente los demás colegas de los medios inmediatamente quieren preguntar, y yo me salgo con mi camarógrafo del círculo en el que estábamos para buscar a los jugadores y a coaches. Y en ese momento, cuando ya nos vamos alejando, yo creo que hemos caminado 5 o 6 pasos, me hablan los colegas de México que estaban en ese círculo y, Ricardo, que vengas. ¿Que venga qué? No, que regreses, dice el señor Kraft, que regreses. Pues me regreso al círculo y me dice él en español, mi amigo de México. Y yo, bueno, prendemos cámara, pongo el micro y me dice, quiero contarle, ahora sí en inglés, quiero contarte la historia del pollo en salsa verde que me preparaba mi esposa. Entonces ese pollo en salsa verde, yo nada más pongo el micrófono y él empieza a contar. Cuenta toda la historia. Recordarán ustedes que él enviudó. Entonces para él fue un momento emotivo confesarme el delicioso pollo en salsa verde que su esposa le preparaba. Y pues bueno, de ahí hicimos un clic. Ese pollo en salsa verde sale de la estufa o del horno 3 años más tarde en el Super Bowl 49
porque cuando estamos en el campo termina el partido bajo un escenario caótico, porque la NFL estaba preparada para entregarle el trofeo a los Seahawks de Seattle y todas las posiciones con el tema de las cuerdas y el acceso al campo estaba listo para eso. Bueno, ganan los Pats, entonces todo cambia, se modifica, Seattle tiene que salir por el lado en el que nosotros estamos en el terreno de juego, a esperar a que abandonen el campo. La locura con los cables es terrible, el Super Bowl al terminar se convierte en un mercado persa, todos apretados, empujándose, cada quien pisa a cada quien, el cable se confunde, se enreda, y yo veo al señor Kraft que viene hacia la posición en la que yo estoy, porque en esa zona de anotación, donde Malcolm Butler logra interceptar el pase, ahí se montaba la tarima, el escenario para la entrega del trofeo. Yo veo al señor Kraft venir, veo que los guardias de seguridad que lleva el señor Kraft están rebotando a todos los periodistas que lo quieren entrevistar, así que yo recurro al pollo en salsa verde para llamar la atención del señor Kraft y le digo, ¿Are you gonna celebrate tonight with pollo en salsa verde? Y él agarra mi brazo, donde tengo el micrófono y hay fotografías de esto, él no me suelta, obviamente la seguridad quería intervenir, pero digo yo no lo estoy agarrando a él es el que me está sujetando del brazo a mí, y procedemos a caminar y empieza a hablar de lo emocionado que estaba, ¿verdad? Y manda saludos a México y a toda América Latina y lo que significaba este campeonato para él y cómo pensaba que no iban a ganarlo y una serie de cosas, ¿no? Pero uno nunca sabe, y les digo, tuve la fortuna de llevarme esa exclusiva con Robert Kraft al final del partido y acompañarlo hasta la entrega del trofeo Lombardi a manos del comisionado Roger Goodell. Así que bueno, espero haberles servido con esa verdad que es una que va ligada directamente al equipo de sus amores y que guarda en mí un recuerdo muy especial. Bueno, yo como fan, teniendo en cuenta otra vez la referencia del Super Bowl 42, fue mi primer Super Bowl como fanático de los Patriotas. Yo me hice unos meses después del tercer Super Bowl fan del equipo. Y yo sentí que, en retrospectiva, en 2007 fue como una serie de eventos desafortunados, si podemos llamarlo así, porque hubo muchas temporadas en que el equipo parecía estar listo para dar otra vez ese paso hacia adelante y volver a retomar el trono que tenía hasta antes de esa temporada y cómo terminó, pero no. Sucedió lo de Rex Ryan, que volvió a explotar lo de la presión con 4 con sus Jets, que llegaron a 2 finales de conferencia seguidas. Tuvieron esa desafortunada derrota contra los Ravens de John Harbaugh, cuando recién los toma en 2008. Y en 2012 fue como que darte cuenta de que a lo mejor estábamos destinados a hacer una moda pasajera, algo que había ocurrido, pero oye, las dinastías no pueden darse en estos tiempos. Tienes que pensar que por cómo se ha modificado la liga ya no va a ocurrir. Cuando ocurre lo del Super Bowl 49, yo lo sentí como una especie de catarsis, como una especie de sanación de parte del equipo, porque como ganan ese partido, antes de la intercepción de Malcolm Butler, ocurre esa magnífica de Jermaine Kearse en las laterales del campo. Él obtiene esa atrapada que nadie esperaba, porque se le fue botando por todas partes de su cuerpo y la volvió a recuperar. Y yo volví a tener las pesadillas de Mario Manningham, de David Tyree, y cuando ocurre la intercepción de Butler, como que las cosas empezaron a cambiar, porque 2 años después el equipo llega al Super Bowl 51, se sacude de aquella derrota contra Denver la temporada pasada, y cuando las cosas podían volver a ser como vamos a echarlos para atrás, sucede lo impensable y consiguen esa remontada. Y lo mismo ocurre en el Super Bowl 53. Ocurren tantas cosas en esos 3 Super Bowls que uno ve como si esos errores que se cometieron en esos partidos, en esos 2 partidos contra los Giants, se hubieran aprendido y al mismo tiempo se hubiera corrido algo de suerte. Pero mi pregunta iría a cómo cree usted que esto, en una mente como la de Bill Belichick, que sabemos que es muy privilegiada en ver esos detalles, sin querer arreglarlos, incluso durante los juegos, pudo haberle afectado de tal manera para tratar de cambiar
no solamente en lo táctico, en los rosters que tendría a los siguientes años, sino también en la filosofía. ¿Cómo cree que lo que llamamos como Patriots Way, la filosofía del equipo, se vio alterada por esa derrota, empezando por esa derrota contra los Giants y reforzada con la que ocurriría en 2012 en el Super Bowl 46? Mira, yo no creo que Bill Belichick haya cambiado, haya alterado, como señalas, esa filosofía. Esa filosofía sigue siendo la misma desde que él estaba en Cleveland como head coach. Dudo que haya un head coach que trabaje más que Bill Belichick en la NFL. Lo que pasa es que en estos partidos de campeonato, quizás sea una frase muy trillada, pero siempre se dice cualquier cosa puede ocurrir, ¿verdad? Cuando juegas partidos a ese nivel, Henry, y estás hablando de, por más exitoso que Nueva Inglaterra haya sido, es la franquicia que también más Super Bowls ha perdido, ¿verdad? Son 5 a lo largo de la historia. No siempre las vas a ganar, o sea, hay veces que la moneda cae de tu lado y hay veces que no. Acabas de decir lo de Kearse. Yo recuerdo esa jugada, me queda ahí también. Y lo primero que pasa por mi mente cuando veo esa recepción es, no hay manera de que Seattle pierda este juego. O sea, lo van a ganar. Y mira lo que sucede unas cuantas jugadas después. Así es esto. El juego, tú puedes prepararte enormemente para un partido. No por nada decía Tom Landry, cada jugada que yo diseño es para touchdown, pero los jugadores me las echan a perder. O sea, esa era la manera de él de ver lo que ocurría en el campo. Tú en el pizarrón puedes diseñar lo que tú quieras, preparar un equipo a lo largo de la temporada, pero simple y sencillamente hay veces que ocurren jugadas que no estaban en el script, no te las esperabas. Claro que la mentalidad de Belichick a lo largo de todos estos años ha mantenido a la organización y bueno, ahora vamos a saber si puede hacerlo sin Tom Brady en la franquicia, porque ya los vimos sin Tom Brady en el campo y ya recordamos cuál fue el resultado, ¿verdad? Con Castle como quarterback. Entonces, ahora la experiencia es nueva para Belichick y para los Pats. Pero esa filosofía ha sido la misma a lo largo de los años, y no porque te lo diga yo que lo piense así, Henry, porque me ha tocado sentarme a hablar con varios de estos jugadores a lo largo de los Super Bowls que he cubierto, o con la oportunidad que he tenido de estar en el campo de entrenamiento, y hablas con un Stephon Gilmore en 2017, pero hablas con un, voy a decir, decía hace un rato Junior Seau, pero quiero recordar un Richard Seymour en 2007 y ¿qué te dicen? Lo mismo, la manera como Belichick trabaja y prepara al equipo, puede que a muchos no le guste y puede que haya muchos jugadores que no sean capaces de adaptarse a eso, porque eso es otro tema. No nada más porque eres un jugador en la NFL vas a encajar en el Patriot Way. Hay algo que Bill Belichick ve en ellos que él después es capaz de explotar y ahora sí sacarle el máximo jugo para que ayude o contribuya al éxito del equipo. Es un tema colectivo. Anteriormente yo lo había dicho, Tom Brady va a irse al Salón de la Fama sin un solo receptor que haya compartido mucho tiempo con él en su carrera, siendo también entronizado. Porque Randy Moss tiene sus méritos y sus logros en varias franquicias. Pasó un corto tiempo con Nueva Inglaterra, pero será de los quarterbacks que entrarán al Salón de la Fama diciendo, no estoy aquí gracias a un Michael Irvin, como el caso de Troy Aikman, o a un John Stallworth y Lynn Swann, como el caso de Terry Bradshaw, ¿verdad? O sea, él podrá ingresar al Salón de la Fama y decir, bueno, yo nunca tuve un receptor consistente o constante a lo largo de mi carrera en el roster, y a pesar de ello aquí estoy. Entonces, yo te digo, yo creo que es una cuestión más de que esa filosofía en su desarrollo para Belichick depende mucho de lo que él detecta en los jugadores desde el draft o a través de la agencia libre. ¿Y cree que este año esta filosofía se puede ver afectada con la llegada de Cam Newton? Bueno, mira, yo Cam Newton
así, tácticamente hablando de fútbol americano. Sí. Yo no veo cómo encaja en el sistema de Josh McDaniels. Honestamente, Cam Newton es un quarterback que solamente en su carrera, en 9 temporadas, incluyendo obviamente la de la lesión, solamente en 3 de ellas ha completado el 60 o más % de sus pases. Y eso no es el juego ofensivo de Inglaterra. Es un quarterback que tiene un brazo fantástico, que le gusta cuando estaba en Carolina, ustedes lo vieron, y en Auburn, atacar verticalmente al perímetro defensivo. Aquí, Nueva Inglaterra no cuenta con un receptor con esas características para estirar verticalmente el campo. El mejor receptor que tienen los Pats es Julian Edelman, y es un receptor de posesión y de sentarse en los huecos que la cobertura de la zona defensiva le brinda para que ahí su quarterback lo encuentre. La ofensiva de Josh McDaniels recae y depende mucho de la lectura que los receptores hagan sobre la cobertura contraria, defensiva contraria. Y Cam Newton no es ese tipo de quarterback. Tendrá que adaptarse. Es un veterano en la liga. Debe de confiar Bill Belichick y algo han visto en que puede Cam adaptarse. Yo no veo a Bill Belichick y a Josh McDaniels mandando zone reads, lectura de la defensiva con Cam Newton para correr el balón y cambiar o modificar, alterar por completo el sistema ofensivo. Muchos creen que porque Tom Brady ha sido quarterback de los Pats, a Bill Belichick no le gusta correr el balón. Eso no es cierto. Ustedes ven a Nueva Inglaterra cada partido que juegan y se dan cuenta de lo importante que son los corredores en el esquema ofensivo y establecer el juego terrestre. Entonces, se pueden perder muchas cosas, pero yo no doy por sentado que Cam Newton es el quarterback titular de los Pats de Nueva Inglaterra en 2020. Para mí, Jarrett Stidham tiene muchísimo que ver y va a pelear por el puesto, como también lo va a hacer Brian Hoyer, quien es quien tiene más experiencia en el sistema, regresando ahora como agente libre proveniente de Indianápolis. Entonces, yo no doy por un hecho de que Cam sea el quarterback titular de Nueva Inglaterra todavía. ¿Cuáles son algunas de las virtudes que usted ha visto de Jarrett Stidham? Que ha visto en videos, en sesiones que ha tenido con el equipo. Mira, obviamente la muestra en la NFL es muy poca. Nada más ha lanzado 4 pases, completado 2 y ha lanzado un pase interceptado. Si mal no recuerdo, creo que 14 yardas es lo que tiene la NFL. Así que la muestra en el fútbol americano profesional es muy poca. Yo lo que recuerdo de Jarrett en colegial, un año con Baylor, si mal no recuerdo fue 2015, 2016 se sienta porque se transfiere a Auburn y juega 17 y 18, ¿verdad? Porque él lo seleccionan 2019 en el draft de la NFL los Pats. Lo que recuerdo de Jarrett es todo lo contrario a lo que decía hace un momento de Cam Newton. Es un quarterback con una alta precisión en sus pases. Su cifra en colegial de pases completos ahí andaba en el 64%, que es un buen número. 48 pases de touchdown, muy pocos pases interceptados, si mal no recuerdo, creo que fueron 13. O sea, es decir, un promedio de por cada 4 pases de touchdown, un pase interceptado. Entonces, definitivamente que, o 3-1, pero el chico tiene una visión en el campo. Estuvo un año detrás del mejor quarterback de nuestros tiempos, o bueno, los tiempos de ustedes, porque por ahí saben que si junto a más viejillos, así como yo, van a decir, es que Joe Montana hizo esto y Dan Marino, y ya se convierte, entonces ya saben, ¿verdad? En un mole la conversación, ya ni para qué entramos en eso. Pero hablando de lo que él pasó en 2019 detrás de Tom Brady, ya quisiera cualquiera en esta vida poder aprender del mejor, ¿verdad? En la posición. Yo creo que Jarrett Stidham debe de haber, durante el año pasado, absorbido el concepto ofensivo en Inglaterra para que ahora que tiene esta oportunidad, ponerlo en práctica. Para mí es mucho más adaptable Jarrett que Cam Newton a la ofensiva de los Pats de Nueva Inglaterra. Y bueno, hay un factor económico ahí también que puede entrar en juego. No nos olvidemos que Cam Newton firma por una cifra muy baja y que gran parte de su contrato está basado en incentivos. Y para cobrarlos tiene que jugar, tiene que hacer el roster, tiene que jugar, llevar el equipo a playoff. Son casi $4 billones, 3.75 millones de dólares en incentivos que Cam Newton pudiera facturarle a Nueva Inglaterra de ser el titular y llevarlos hasta la postemporada.
El caso de Stidham no es así. Él está jugando bajo un contrato de novato de un chico que fue seleccionado en la 4ª ronda del draft de la NFL. Entonces, ¿por qué creen ustedes que este año Bill Belichick no selecciona a un quarterback, teniendo 2 oportunidades en 2ª ronda, y no elige a un quarterback? Para mí el mensaje está claro. Confían él y McDaniels en Stidham. Sí, bueno, refiriéndonos un poco a lo último que dijo, esta clase del draft me pareció muy débil en muchos sentidos. Creo que quitando a las 3 primeras selecciones, bueno, incluso llegando a Herbert, no me convencen del todo, porque algo que yo he visto es que Nueva Inglaterra tiende a buscar quarterbacks que leen muy bien, que en el campo pueden transformarse en un coordinador más. Eso pasó con Tom Brady, por ejemplo, porque él llega a la NFL sabiendo leer muy bien las cargas defensivas en zona. Y en el caso de Stidham pasa más o menos lo mismo, igual que con Jimmy Garoppolo. No tiene una gran virtud en el sentido de que puede lanzar siempre muy perfecto. Creo que en algunas veces sí se le nota que puede lanzar, que fue perfeccionando su técnica en el pase profundo, sobre todo en su último año en Auburn. Pero lo que más destacaría de él es que muchas veces sabía leer en una línea ofensiva inexistente en Auburn, que era lo que puede tener en Nueva Inglaterra, porque hemos tenido problemas para que los linieros se mantengan mucho tiempo a lo largo de la temporada. Siempre surgen lesiones en algún titular. Este año no vamos a tener a Marcus Cannon, que es el titular de la parte derecha del tackle, y juega con Isaiah Wynn, que todavía hay que ver cómo funciona, porque es un chico que seleccionaron con un gran defecto, que no es un tackle con el físico de un tackle. Él es más pequeño de lo que sería un tackle izquierdo promedio en la liga. Entonces tiene que mejorar en otras partes. Entonces creo que Stidham por ese lado va a tener la oportunidad de vivir un poco de lo que vivió en Auburn, con esa incertidumbre, pero con un esquema mucho más definido. Para usted, ¿cómo cree que, por ejemplo, el equipo pueda hacer frente a estas ausencias que han surgido en la ofensiva? Porque también vamos a tener que lidiar con una posición de ala cerrada con muchos novatos. Ya se fue Lacoste, decidió no jugar este año, y vamos a tener a Ryan Izzo como único veterano en el momento, y muchos de los que van a quedarse como suplentes y posibles titulares son novatos. Y en la línea ofensiva también va a batallar en encontrar el sustituto de Marcus Cannon, que probablemente también tire por esa parte de novatez. Y fuera de Edelman tenemos receptores que apenas están viviendo su primer o segundo año con el equipo. ¿Cómo usted ve la situación en la ofensiva en general? ¿Cómo cree que McDaniels puede decir, yo soy el sucesor de Bill Belichick, logrando esto con la ofensiva, mejorándola en este sentido o parchando esto? ¿Cuál es la baja más dolorosa que sufre la línea ofensiva de los Patriots de Nueva Inglaterra de cara a la siguiente temporada? Tú mencionabas a Marcus Cannon, es correcto, tackle derecho titular del equipo, pero para mí la baja e irreemplazable es la de Dante Scarnecchia. Pierdes al genio, al mentor, al tutor de todos estos linieros ofensivos, y que ha sido un punto medular en el éxito de los Pats. Tú lo acabas de decir, a pesar de las lesiones, Henry, parecía que Scarnecchia sacaba y metía y no pasaba nada, ¿verdad? El éxito de los Pats estaba garantizado en esa posición. Eso le va a pesar a esta escuadra. Por ahí he visto que Joe Thuney ya está levantando la mano para jugar de tackle derecho, dejar su posición de guardia izquierdo, porque sienten que, bueno, quizás Cajuste, que fue este chico que seleccionaron de West Virginia en 2019, no está listo. El otro es Cunningham, que pudiera jugar esa posición como tackle derecho, que tiene un poco más de experiencia, pero no va a ser fácil mover esas piezas, y por eso también he considerado que este experimento de Cam Newton tiene muchos retos. Hay muchas variables que se ve difícil que se logre realizar o logre tener éxito. Yo creo más en que Jarrett Stidham está más preparado para asumir el rol, tomando en cuenta todo esto que tú acabas de mencionar. El tema del ala cerrada, definitivamente.
Es otro punto en el que Nueva Inglaterra se debilita mucho con la salida, obviamente, de Rob Gronkowski, y que no por nada fue la mancuerna perfecta con Tom Brady en el esquema ofensivo. Seleccionaron a un ala cerrada de UCLA este año, ¿verdad? Asiasi, que fue tercera ronda, Sí, si correcto. no estoy equivocado. Eso ya te indicaba que ahí es necesario insertar una pieza de manera inmediata. Aparte porque en Inglaterra le gusta utilizar muchos sets con doble ala cerrada. Y porque es un punto importante también de la protección de pase y del juego terrestre. Gronkowski era una mole bloqueando, y eso no se encuentra fácilmente, un tight end que bloquee. O sea, que planche a un ala defensiva o a un linebacker externo, no lo encuentras fácil en la liga. Y eso va a ser otro indicador de, bueno, cómo van a corregir, mejorar o tratar de suplir esas ausencias para esta temporada. Mucho va a tener que ver también el juego por tierra. El tema de la protección de pase, o fíjate, tú decías algo al principio de tu comentario, Henry, sobre lo que buscan los coaches en sus quarterbacks. Yo no creo que haya un coach que no busque un quarterback que tenga la capacidad de leer una defensiva. Es un punto básico de la evaluación en tu proceso de reclutamiento. No nada más quieres al chico con el brazo superpoderoso, ¿verdad? Puede que vayas a encontrar obviamente unas fallas, pero tratas de buscar algunas similitudes, algunas semejanzas. A ver, ¿qué sistema jugó en colegial él? ¿A qué defensa se enfrentó? ¿Qué sistemas defensivos se enfrentó? Para que yo también en mi proceso de adaptación lo pueda ir desarrollando más rápido. Porque ningún coach que dice, oye, yo quiero un quarterback que sea titular de aquí en 5 años. Para empezar, no sé si voy a tener yo el puesto todavía de aquí a 5 años. Realmente me corran y dejo ese quarterback en manos de alguien más. Entonces lo necesito ir preparando lo más rápido posible, porque aparte de esta liga, a diferencia de otras, las lesiones se suscitan en cualquier jugada, y tu quarterback es uno de esos jugadores más vulnerables que hay en el campo. Se lesiona, necesitas meter a otro, y eso Nueva Inglaterra lo sabe perfectamente por lo que en el pasado ocurrió con Tom Brady. Y por otra parte, la defensa también va a contar con algunas ausencias, que sería Hightower y Sean. Algunas. Sí, casi todo el equipo. ¿Cómo podrían solucionar estas ausencias? Mira, sí, los Pats son el equipo más golpeado por esta opción que se estableció para darse de baja o no participar en la temporada por la pandemia del coronavirus, ¿no? 8 jugadores abandonan el equipo, varios de ellos muy importantes como Dante Hightower, capitán, líder de la defensa, y otros que se han ido también, ¿verdad? A través de la agencia libre, pues se fue Kyle Van Noy, se fue Danny Shelton, se fue Landon Roberts. O sea, pierdes linebackers interiores y externos. El perímetro pierde a Duron Harmon. Por ahí podemos decir que, bueno, Devin McCourty se queda, creo que Patrick Chung también se fue de los Pats. Bueno, varios emigraron a Detroit, se fueron con su ex coordinador defensivo, allá Matt Patricia con los brazos abiertos lo recibe. ¿Qué va a tener que hacer Nueva Inglaterra? Bueno, ¿cómo logras rellenar esos vacíos confiando en aquellas selecciones que hiciste en el draft y aquellos jugadores veteranos que firmaste, ¿no? Uno de esos chicos que va a recibir una oportunidad en la posición de linebacker y que ya estoy enterado, que le han puesto inclusive ¿cómo se llama? La comunicación en el casco, el punto verde, es Bentley. Entonces, él va a tener que llenar ese vacío que dejó Dante Hightower, como el que tiene la comunicación de la banca al campo en cuanto a lo que van a jugar. Y volteas a ver y Bentley nada más ha jugado un 29% de las jugadas, defensivo y especialista, pero va a tener la oportunidad de su vida, Jawan Bentley. Entonces, ¿qué ha pasado o qué hemos visto en el pasado con Inglaterra y Belichick y sus jugadores? Díganme ustedes,
a todos estos jugadores que les ha dado la oportunidad, la gran mayoría de ellos no lo han defraudado. Y Jamie Collins se ha ido a otros equipos, y ahora Dante Hightower, y Richard Seymour, y bueno, la lista, como dicen en inglés, goes on and on and on and on. Y muchos de ellos no han tenido el éxito en otras franquicias que tuvieron en Nueva Inglaterra, por lo menos no estadístico o deportivo, porque muchos sí cosecharon millones de dólares al convertirse en agentes libres, y esa es la reputación que tiene Bill Belichick, que no se empecina a conservar a un jugador porque tiene pretensiones de renegociar un contrato o de firmar como agente libre. Entonces, yo creo que por ahí va este tema. Miren lo que hace también en el draft el linebacker de Michigan, polifacético en el campo, y dices, bueno, si Belichick cree que Uche, que fue titular solamente en su última temporada con Michigan, es decir, su año de senior, no había sido titular en las demás campañas, una campaña de titular, y eso le basta a Belichick para que lo seleccione en la segunda ronda del draft y confía en que puede ser el sustituto de, no sé, voy a decir, de Kyle Van Noy, por decir algo, ¿verdad? Caray, para cualquier jugador que viene del fútbol americano universitario y llega a los Patriots de Nueva Inglaterra y Bill Belichick te demuestra esa confianza, ¿qué es lo primero que pasa por tu mente? No lo puedo defraudar. Y si yo tengo que dedicarle 24 horas a estudiar el plan de juego, o a estar en el gimnasio, o a estar en el campo, lo voy a hacer. Y eso es lo que Bill Belichick le inculca a sus jugadores. Ahí está, yo creo que esa es otra de las piezas que va a llegar. Mira, para mí, este muchacho, la primera selección de ellos, que dices, bueno, lo seleccionan de una escuela muy pequeña, que cualquiera diría, bueno, ¿dónde queda esa universidad? Y lo ves llegar, este chico Duggar, ¿verdad? El corner de Duggar. Sí. Kyle Duggar llega y dicen, bueno, ¿cómo es que tú fuiste la primera selección de los Pats de Nueva Inglaterra? Bueno, es que este muchacho en colegial tuvo, si mal no recuerdo, 8 touchdowns regresando patadas de despeje. Mira, estés jugando contra quien estés jugando. Eso ya te muestra, te da una señal de que Belichick ya vio en este chico no solamente el que es un safety enorme, que parece un híbrido de linebacker safety, sino que también puede ser especialista. Entonces le da armas al roster. Y así es como creo yo, Sebastián, que Belichick va a terminar incorporando a estos jugadores, más aquellos que, bueno, algunos que se quedan en el roster llegando como agente libre, como veterano safety Adrian Phillips, que llega de los Chargers de Los Ángeles, que así van a estarse rotando en un roster en una temporada que también no sabemos qué nos va a ofrecer, porque ya todo el proceso de pretemporada se vio modificado por la pandemia del coronavirus. Sí, analizando más o menos lo que has hecho en la parte defensiva en el draft, porque eso fue prácticamente de lo que se trató el draft, puede traer defensivos entre atléticos y polifuncionales. Ya mencionaba a dos de ellos, Josh Uche y Kyle Duggar. Y lo que tienen ambos es que ya también tienen al menos en el caso de Josh Uche, ya tiene una familiaridad, no solamente porque su compañero en Michigan, Chase Winovich, está en los Patriotas, sino también porque Jim Harbaugh tiene más o menos una filosofía en defensiva similar a la que tiene Bill Belichick. De hecho, se tienen registrado que entre ambos han habido recomendaciones, especialmente de Bill Belichick a Jim Harbaugh en estos últimos años. Hay una relación entre Michigan y los Patriotas, pero yo he visto que el equipo está pensando mucho en añadir lo que le faltó en su primera derrota la temporada pasada contra los Ravens, atletismo. Yo ese juego lo vi demasiado lento por parte de la defensiva. No fue un mal juego del todo, porque hubo momentos en los que como que trataban de recuperarse, pero sí notaba que el esquema o los hacía más pesados, o los jugadores también estaban mostrando un poco la altura de la temporada, porque no hay que olvidar que los linebackers que tienen en ese momento están cercanos a los 30 o pasan los 30, como en el caso de J.P. Collins, y es un esquema que prioriza tener más presencia de linebackers, y como bien menciona, ya no vamos a tener muchos de estos linebackers. En total, de estos
4, Roberts, Collins, donde 3 de ellos en formato equipos. Hightower no va a jugar esta temporada. Yo creo que contra los equipos más allá son realistas en el sentido de que el juego contra los Ravens es como su Super Bowl, porque creo que no estamos en un momento para priorizar un juego de postemporada ante tanta incertidumbre. Yo quisiera entender, y si estoy mal también, creo que este juego va a determinar mucho de lo que pase a lo largo no solo de esta temporada, sino de años venideros. ¿Cómo podría decir usted que un juego como este puede impactar en todo el organigrama de los Patriotas o puede determinar mucho, no solamente en cómo juegan en defensiva, sino también en ofensiva? Porque si la defensiva falla, obviamente el partido va a pasar a Cam Newton o Jarrett Stidham o Brian Hoyer, dependiendo quién inicie ese juego, y lo que tengamos en línea ofensiva y en receptores. ¿Cómo cree que después de ese partido, suponiendo que el equipo gane, va a impactar en todo lo que venga después? O no hablando nada más solamente de ese partido, sabiendo que es el calendario más difícil de la temporada, en esas pruebas contra Kansas City, ¿cómo cree que puede impactar en la moral y en la táctica del equipo en lo que venga? ¿O cree que esto solamente va a reforzarlo? ¿Va a tratar de nada más acumular piezas? ¿Cómo cree que podría estar el panorama? Bueno, Henry, ¿quién es el quarterback de los Ravens de Baltimore? Un corredor que es un fenómeno, ¿verdad? Es un superatleta, Lamar Jackson. Mira, él hace ver a cualquiera como de 45 años. Y así lo acabas de describir tú, cómo se vieron los defensivos de Nueva Inglaterra tratando de detenerlo. Mismo caso de Patrick Mahomes, ¿no? Es un quarterback que lo sacas de la bolsa de protección y te completa el pase como quiera y no es un pase de 8 yardas, es un pase de 30. Entonces, son dos extraordinarios atletas que, claro, han llevado a Nueva Inglaterra y a Bill Belichick a tener que pensar en que tiene que renovarse como pasa y ha pasado en la historia del fútbol americano y no va a dejar de pasar. Este es un juego en que, a pesar de ser 11 contra 11, es un juego de 1 contra 1, de matchups. Yo voy a buscar explotar la debilidad de mi oponente, sea un esquinero, sea un linebacker externo, sea un tackle defensivo, sea un ala defensiva, la posición que juegue. Por ahí me voy a ir, hasta que me detengas, hasta que me pares. Y eso, pues, exhibió a la defensa de Nueva Inglaterra. ¿Qué necesitas hacer? Tú acabas de decir la palabra clave. Obviamente, renovarte es parte de, pero también saber cómo. Citabas la relación de Bill Belichick con Jim Harbaugh. Es cierto, no es la única. También está la relación que tiene con Nick Saban. ¿Cuántos linebackers ha tenido de Alabama Bill Belichick en sus años gloriosos con los Pats de Nueva Inglaterra? O sea, empezando por ahí. Y este año va al mismo pozo y se trae ¿a quién? A Anthony Jennings. Otro chico que es un extraordinario atleta. Es un halcón del balón. Donde vaya el balón, ahí va Anthony Jennings. Y va por quien lo tenga. Y no te falla una tacleada. Entonces, esa vamos a tomarla como una respuesta a tu pregunta. ¿Qué ha hecho Belichick? Bueno, voy a buscar linebackers más rápidos, versátiles, y que puedan ejercer presión y detener detrás de la línea a esos dos fenómenos que tiene la conferencia americana en este momento como jugador más valioso de la temporada y jugador más valioso del Super Bowl. Esos son a los que tienes que parar y esos son a los que tengo que vencer. Tú hablabas hace un momento un punto muy clave, muy importante. No quieres que la defensa sea vulnerable. Yo no veo al ataque de los Pats ganando un juego 38-35 porque no tienen la ofensiva para eso. Entonces, ¿qué requerirán? Bueno, número uno, una defensa que no sea tan explotada verticalmente, que una sola jugada, o sea, que si el otro equipo te va a anotar, que les tome tiempo. Y que sea algo que también necesita Bill Belichick, que ha demostrado en varias temporadas con su equipo: me doblo, pero no me rompo, no me quiebro. Me arrastras, pero te doy 3 puntos, no te doy 7.
La yarda 20, dentro de la zona roja, ahí te voy a detener. ¿Por qué tengo esquineros si tengo un perímetro y una defensiva experimentada que no van a permitir que haya una falla de asignación y alguien quede solo en la zona de anotación? Pero también requiero una ofensiva que consuma tiempo en el cronómetro. Voy a robarle algo del libro de Bill Parcells, que fue su mentor. Voy a tener a mi ofensiva lo más que yo pueda en el campo para darle aire a mi defensa, no exponerla tanto, pero al mismo tiempo mantener a la ofensiva rival guardada en la banca. Sean los casos de hombres como Patrick Mahomes o como Lamar Jackson, que cuentan con esa explosividad y que te pueden meter 50 puntos en un partido con la mano en la cintura. Lamar Jackson, un hombre en la defensiva, falla a un ángulo de persecución en un intento de tacleada y Lamar Jackson corre las 75, las 80, las 90, las 100 yardas y no le alcanza a nadie. Y eso es lo que quieres evitar. O sea, es un tipo que te puede anotar con una sola jugada y no tiene que ser por aire, puede ser por tierra. ¿Y cuáles serían entonces las aspiraciones de los Patriotas para la siguiente temporada? Bueno, eso va a depender obviamente de la dedicación que bajo las condiciones que vivimos actuales de la pandemia puedan tener. Porque no es tan fácil cuando cuentas con un equipo que tiene tantas caras nuevas en el roster y no tuviste la pretemporada que solías tener todos los años. Entonces no es fácil esa sinergia, ese acoplamiento, es muy complicado. Ellos para mí son de los más afectados por todo este tema de la pandemia. Hay quienes dicen, bueno, aquellos equipos que tienen un nuevo head coach o un nuevo staff de coacheo como Carolina con Matt Rule son de los más vulnerables, o Cleveland, o Cincinnati. Pero no, aquí también Nueva Inglaterra, a pesar de tener un staff de coacheo veterano, tiene muchos jugadores nuevos que no han podido verlos o evaluarlos en el campo. Esa es una debilidad. El este de la Americana sigue siendo una división todavía muy inestable. Yo creo que en estos momentos puede ser que Buffalo lleve una ligera ventaja por la gran defensa que tienen y porque tienen a un quarterback que, bueno, pues ya lo vimos, ¿verdad? Con la capacidad de Jared Allen de llevar el equipo a playoff. Sin embargo, creo que Nueva Inglaterra, aun y cuando el reloj de arena, porque así ha parecido con el dominio que han ejercido en esa división, vaya, nada más los Bravos de Atlanta se les comparaban en la cantidad de campeonatos consecutivos que tienen sobre sus vecinos. Es una paternidad nunca antes vista en la historia del deporte. Pero va a ser Buffalo el principal rival para Nueva Inglaterra en el este de la Americana. Los Jets siguen siendo una organización, ya no digo equipo, una organización muy inestable. Y Miami está empezando una nueva etapa, aunque Brian Flores pueda decir, ya yo le gané a Bill Belichick, puedo repetirle la dosis, sí, bueno, vamos a ver si le ganas en Foxborough, eso ya es otra cosa, la historia de Belichick en Miami ya nos la sabemos, independientemente de quién esté head coach con los Dolphins, pero yo creo que sí, Nueva Inglaterra mucho tendrá que ver también el tema del calendario, que no está nada fácil. Flores tendrá la primera oportunidad de enfrentar a su mentor en la semana 1, y después sigue el otro discípulo, Matt Patricia, en la semana, sigue Seattle, Pete Carroll en la semana 2, aquí tengo el rol de juegos, van a Seattle, que no es nada fácil, y ahí te enfrentas a un Pete Carroll que se conocen los dos muy bien, y de ahí seguirá en casa Las Vegas, visitan a Kansas City semana 4, y después reciben a los Broncos de Denver. Entonces vendrá el bye después de esa quinta jornada, y ahí está la historia. ¿Podemos ver a unos Patriotas 4-1? Sí, es posible. ¿Podemos ver unos Patriotas 2 ganados, 3 perdidos? También. Yo creo que la lógica es ganen sus 3 juegos de casa y pierdan con Seattle y con Kansas City de visitantes. Esa podría ser la lógica. Pero insisto, la combinación es muy difícil, o sea, precisar cómo pudieran estar cuando todavía no siquiera los hemos visto en el campo, Sebastián. Una pregunta que yo creo que es algo muy importante. Quisiera hacer en 2 partes. Primero, tenemos nosotros receptores que no han tenido el suficiente tiempo, o al principio parecía que no habían tenido el suficiente tiempo de prepararse, a pesar de que, por ejemplo, en el caso
de una primera selección que tuvimos el año pasado en Kill Harry. Se había tenido pretemporada, se lesionó durante uno de los juegos contra los Lions, si no me equivoco, y pasó un tiempo lesionado, pero ya se tuvo el tiempo de familiarizarse con el esquema. Aún así, seguimos teniendo jugadores con muy poca experiencia, receptores, linieros ofensivos, en defensiva ahora con estos novatos que han seleccionado. ¿Cómo usted cree que no solamente en el caso de los Patriotas, sino en la NFL en general, se puede lograr sustituir lo que era el fogueo de un juego de pretemporada con entrenamientos como se han diseñado en esta pandemia? Y también, ¿cómo es que Bill Belichick puede estar sacando ventaja de la situación como está, sabiendo que él es una persona que suele buscar eso, caminos para, en vez de perder, ganar? Esa sería mi pregunta. Ok. Bueno, sustituir imposible, Henry. Y no te lo digo yo. Te lo van a decir los coaches, te lo van a decir los jugadores, te lo van a decir los exjugadores. A mí me ha tocado hablar con ellos, los programas que hago los lunes por la noche en mi Facebook con Randy Fuller, y les preguntamos lo mismo. Y la respuesta es, eso es insustituible. No hay manera de reemplazarlo. Es como si dijéramos que todas estas prácticas que no se han podido realizar en pretemporada a través de sesiones como la que estamos teniendo ahora, virtuales, ya el plan de juego, el playbook de la temporada se lo van a aprender los jugadores. No. Hablabas de N'Keal Harry. Sí, puede que el año pasado haya tenido experiencia para adaptarse al sistema, nada más que ahora tiene un reto diferente. Eso fue con otro quarterback. Ahora tiene que desarrollar algo que es muy clave para la relación receptores-quarterbacks, la química. Entonces, no ha tenido una práctica equipado o una pretemporada con los quarterbacks. No sabe si es Stidham, si es Hoyer o si es Newton. Entonces, todo eso entra en factor a la hora de pensar en cómo se van a desempeñar. No sabemos. Lo de Belichick, para tener ventaja sobre los demás, bueno, es uno de los grandes genios. Claro que está trabajando en ello. Claro que antes de que esta pandemia provocara la cancelación de la pretemporada como tal, ya él en el draft sabía a quiénes iba a seleccionar. Mira, pudiéramos inclusive pensar que Bill Belichick sabía de la pandemia antes que la Organización Mundial de la Salud. Es hasta capaz de eso. O sea, la verdad, o sea, me puedes decir cualquier cosa y me la creo, porque lo hemos visto cómo trabaja. Entonces ya él estaba preparado en muchos aspectos para la temporada. Pero bueno, cada campaña es un reto diferente y a mí me ha tocado, estando en el campo de entrenamiento de los Patriotas en Foxborough, verlo. Ahí nadie llega como ya el titular, la estrella garantizada. Hasta el mismo Tom Brady tenía que hacer sus repeticiones de pases y de jugadas y de inside zone y de outside zone con la defensa o los esqueletos en el juego aéreo, porque eso lo mandan los cánones, no porque era Tom Brady, ganador de tantos MVPs y de tantos Super Bowls, yo me voy a echar fresco acá en la banca mientras los suplentes son los que calientan el campo. Eso no pasa con Belichick. Entonces, claro que aquí es importante pensar en que Belichick ha buscado las maneras para que su equipo no se vea tan golpeado por todos los cambios que va a sufrir en el roster y en el staff de coacheo. ¿Quién es el nuevo coach de safety de los Patriots en Nueva Inglaterra? Es Brian Belichick. O sea, el hijo de él le dio un ascenso para convertirlo en coach de los safeties. ¿Qué pasa? O sea, esos son puntos también que vale la pena considerar y que mucha gente no sabe. Y dices, no, es que lo importante en Nueva Inglaterra es que, caramba, pierden a Tom Brady. No, no nada más es eso. Estás hablando de capacitar a un coach para una asignación, una responsabilidad que no cualquiera y que va a tener que trabajar con un perímetro defensivo que varios de ellos, bueno, primero que nada lo superan en experiencia como jugadores de fútbol americano y conocimiento. Entonces, y varios en edad. Entonces ahora va a tener Brian que asumir ese papel como coach de los safeties de los Pats de Nueva Inglaterra. Sí son cosas muy diferentes, muy distintas, el reto es enorme, pero
Por eso yo digo que no descarto lo que Belichick puede hacer. Hay por ahí otros que hasta están sugiriendo, he leído algunos comentarios de que a los Patriots conviene que sea una temporada perdedora porque quieren agarrar al quarterback de Clemson, a Lawrence, para el próximo año. ¿Ustedes creen que Bill Belichick se va a prestar a eso? Por favor, conociendo lo obsesionado que es con el trabajo y con ganar, no, eso que se lo crean otros. Hemos hablado un poco sobre los efectos que ha tenido la pandemia a lo largo de este periodo, pero ¿cuáles efectos ha tenido para usted y para los medios principalmente? Bueno, para mí el tener que estar confinado en la casa de ustedes, por una parte agradezco el poder seguir teniendo trabajo y ejerciéndolo desde casa, porque esta pandemia no solamente ha afectado en cuestión de salud a millones de seres humanos, sino también en temas económicos. Y eso es muy triste, muy doloroso, ¿no? No nada más tener que preocuparte por una enfermedad que te puede cobrar la vida, sino también por alimentar a tu familia, ¿no? Y cumplir con las responsabilidades que tiene cualquier hogar. Entonces, por una parte es eso, el poder seguir trabajando desde casa, adaptarnos a esto, pero por otra parte, fíjense que he tenido la fortuna de hacer esto que estoy haciendo con ustedes ahora. Yo no sé si antes el tiempo no me lo permitía, porque bueno, sí les diré que soy un poco enfermo con el tema del trabajo, sí soy un workaholic. Cuando se trata de preparar mis juegos, mis intervenciones, mis programas, le dedico mucho tiempo. No me gusta llegar sin prepararme a una transmisión. Por el contrario, le dedico muchas horas. Soy un animal nocturno también, entonces me desvelo leyendo, preparando, escribiendo mis datos. Yo preparo mis hojas de los partidos y hay veces que, por darles un ejemplo, un Super Bowl, para mí es un documento de más de 25,000 palabras que yo escribo, más de casi 40 páginas. Entonces, es lo que he sabido hacer y no pretendo cambiarlo. El fútbol americano es muy difícil a comparación de otros deportes para transmitir, para narrar. La NFL, a pesar de que muchos la ven como una liga de 5 meses, eso no es cierto. La temporada dura todo el año, porque te tienes que preparar para el draft, la agencia libre, la pretemporada, los OTAs, y es información que está todo el año fluyendo y tengo que estar leyendo. La NFL me ha obligado a mí a estudiar economía, derecho, finanzas, medicina, porque tienes que estar enterado de qué lesión sufrió, cómo se llama esa lesión, ese ligamento, cuánto tiempo de recuperación, y hay que leer mucho la parte financiera, el contrato, cuánto dura el acuerdo colectivo, el equipo, la pérdida de millonaria, toda esa parte, ¿no? Entonces, cuestión de derecho también, la lectura de los contratos de televisión, de los patrocinadores, o sea, es un estudio constante y yo lo agradezco porque me mantiene bastante entretenido, pero de continuar las cosas como están hasta ahora, probablemente caigamos en una aventura que nunca nos había tocado experimentar, tener que narrar partidos desde casa, y ahí es depender de cosas que no están en tu control, como es el internet, que lo estamos haciendo ahora por esta transmisión. Buscas que todos los equipos, y eso es lo bueno que la empresa nos provee de muchas herramientas para poder llevar a cabo de la mejor manera, cumplir con el trabajo, pero si se va la luz, porque hay un apagón en la zona sur de la Ciudad de México, y yo o sea, yo qué culpa tengo ahora, ¿verdad? Y lamentablemente los afectados van a ser obviamente los aficionados o los televidentes, pero no ha cambiado en el aspecto de dedicación a la preparación, y que bueno, sí, me ha permitido el hacer mucho de este tipo de programas. Yo no sé si antes ustedes me veían así como que, no, en la televisión, no, sangrón ni nos va a tomar contestar el mensaje o lo que sea. No, por el contrario, me ha gustado mucho tener esta interacción con diferentes aficionados de diferentes países y acercarme más a ustedes también, ¿no? Y que me conozcan, pues como soy, ¿no? No crean que por la tele uno pierde piso o nada más habla cuando está en pantalla. No, yo encantado, la verdad encantado, me gusta mucho esto y me gusta tener este acercamiento con ustedes porque en un tiempo estuve yo en la posición que están ustedes y me gustaría que el día de mañana
si ustedes así lo desean, pues intentaran ingresar a esta industria, como los he visto dedicados y preparados para ejercer esta profesión. Una duda que me ha surgido, porque leyendo pues un artículo hablando de las pérdidas millonarias que se dieron por ahí del mes de abril, con algunas ligas como la NBA y la Major League Baseball, surgía el tema de los contratos de televisión, que era algo que tenía una injerencia en el hacer o no hacer las temporadas de las grandes ligas de los Estados Unidos. Y una de las ligas que salía, pues era inevitablemente la NFL, y salía pues su contrato que es bastante grande con las distintas cadenas de los Estados Unidos y también con algunas plataformas como Amazon. ¿Qué tanto puede tener de injerencia la televisión al momento de decidir no solamente la conformación de la temporada, en los planes que pueda tener la liga en general, empezando por cómo en la temporada, en acortar o no acortar partidos, suspenderlos? ¿Qué tanto les pone presión una televisora a la NFL? Pues bueno, voy a responderte de esta manera. La NFL es una liga que ingresa en promedio anual en los últimos años, ha superado la cifra de los 15,000 millones de dólares. Es una de las ligas más ricas a nivel mundial. Y de hecho es la que tiene el promedio de asistencia más alto de cualquier liga profesional en el mundo. Por partido el año pasado la NFL rebasó los 66,500 aficionados. A pesar de ello, y que el número global de asistencia en la temporada fue de 16.66 millones de personas. Imagínense eso, en una temporada, ¿no?, de 17 semanas, que logres acumular esa cifra de gente asistiendo a los partidos de las franquicias que componen la liga. Pero a pesar de todo eso, el 75% de los ingresos de la NFL provienen de la televisión, la venta de artículos promocionales y los patrocinios. Entonces ya creo que queda más que claro que hay un peso enorme. Cada equipo anualmente recibe cerca de 300 millones de dólares de ganancia nada más en sus contratos televisivos. Dime qué dueño no sale a flote con eso. Si la planilla del tope salarial era para esta temporada de 198.2 millones de dólares y tienes nada más con los 300 que te da la televisora, ya pagaste el roster. ¿Estamos de acuerdo? Todavía te quedan otros 100 y tanto o 100 millones más para los gastos del resto del personal y gastos que tienes como compañía. Nada más con eso. Entonces, claro que es un peso enorme. El que financieramente recae en el tema de los contratos mediáticos, ¿verdad?, para los equipos en la NFL. Importante para la temporada, sí, claro. Cualquier televisora y la misma liga quiere que haya partidos. A veces suena duro decirlo, pero pareciera que eso está por encima de la salud de los jugadores. Y aun y cuando Roger Goodell y el doctor Allen Seals, que es el jefe médico de la liga, digan, no, lo que más nos importa es la salud de nuestros jugadores, entrenadores, staff administrativo. Bueno, eso lo dicen de boca para afuera, ¿verdad? Por dentro están pensando en que si no hay temporada, lo que tú acabas de decir, ya nada más el que no hay aficionados, estamos hablando de una pérdida, y me baso en los números de DeMaurice Smith, el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores, de una pérdida por encima de los 3,000 millones de dólares. Por ahí hay estudios, algunas revistas como Forbes que habla de 5,500 millones de dólares, pero la realidad es que la pérdida es enorme, es cuantiosa, y que lo que están buscando es minimizarla lo más que se pueda para la temporada. Sin embargo, ponemos los medios y todos los días vemos que Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia, tanto en contagios como en decesos. Entonces, yo tengo amigos que son jugadores, tengo amigos que son coaches en la NFL, y lo último que yo quisiera es ver que uno de ellos enfrentara este virus porque se haya contagiado y que pusiera en riesgo su vida. Entonces, yo soy consciente de eso. Si yo puedo trabajar desde mi casa y mi empresa me cuida para no tener que exponerme a contagiarme,
Qué difícil es ver a alguien que tiene que salir a correr ese riesgo para ganarse su dinero, ¿no? Pero así es este mundo, así es esta vida que estamos, esta situación que estamos enfrentando con esta pandemia. Hace poco hablaba con Anthony Levine Sr., safety de los Ravens de Baltimore, en el programa que tuvimos lunes hace 15 días, y él me lo decía, tengo la emoción de volver a ver a mis compañeros, pero al mismo tiempo tengo miedo. Y quien diga que no tiene miedo está mintiendo. Ningún dueño va a estar en el campo, y si hay un deporte que no cumple con las medidas que nos han dictado nuestras autoridades de salud, es el fútbol americano. Aquí no puedes guardar 1,5 metros de distancia. No puedes estarte lavando las manos después de cada jugada. ¿Cómo van a hacer? No puedes jugar con una mascarilla. Ya los jugadores han dicho, o sea, no puedo respirar, no puedo competir ni siquiera bien con la visera si está nevando o está lloviendo. Entonces, son muchos factores que entran aquí. Ojalá tengamos campaña, pero yo prefiero ser muy realista, decir esto es lo que existe y no estarle mintiendo a nadie, decir, no, sí, todo va a estar muy bien, vamos a tener una temporada extraordinaria, no se preocupen los jugadores y no va a haber contagios. Miren lo que está pasando en Grandes Ligas, y ese es un deporte en el que no hay contacto físico. O si existe, pues es muy ligero, ¿verdad? Entonces, esto no es nada fácil. Enfrentamos un reto enorme, la NFL lo sabe, y tendrá que buscar la manera de sobrepasarlo, a pesar de que esta presión que tú mencionabas en un momento obliga a que la temporada se realice. ¿Y cuáles serían algunas de esas medidas que implementaría la NFL para poder tener una temporada adecuada? No la mejor, sino la adecuada. Bueno, Sebastián, ya las están implementando en las instalaciones. Ya me ha tocado ver algunos locker rooms, algunos vestidores, los jugadores más separados, con unas especies de mamparas entre un vestidor y otro. El tema de las pruebas diarias, que también los jugadores a través de la asociación solicitaron a la liga, en lugar de que fuera un día sí, un día no. El tema de la oportunidad que les han brindado de darse baja a aquellos que no querían participar o correr este riesgo. El que haya equipos, el que el acuerdo permita a jugadores que viven con una persona que tiene una condición médica que pone en riesgo su salud de contagiarse, o su vida más bien de contagiarse de este virus, el que les permita a los jugadores cambiarse de domicilio y que sea la franquicia la que pague esa nueva residencia, ese nuevo hogar para el jugador. El tema va a ser cuando la liga ya ha sido muy clara. El doctor Allen Seals ha dicho, no vamos a estar nosotros enclaustrados en una burbuja como la NBA, porque no se puede tampoco. Yo no, logísticamente hablando, no me imagino cómo puedes tener a 32 equipos en un solo estado, en una misma ciudad, qué campos utilizan de entrenamiento y de juego. Entonces van a tener que viajar. Los riesgos que van a existir van a ser latentes de contagio. La otra es que los jugadores también cumplan con su parte. No es fácil, no es nada fácil. Son chicos que tienen muchos 22, 23 años. Decirles, aíslense, enciérrense en sus casas, no. O sea, si sus coaches muchas veces le dicen no vayan al casino, y ahí están. Y a mí me ha tocado estar en esa convivencia. No tomes durante la temporada. Ajá, sí, bueno, he visto a varios que el lunes en la noche, porque el martes no entrenan, se están dando su cervecita o su traguito. Cada quien, o sea, yo no los puedo juzgar por eso, pero esa es la realidad. O sea, el decir que eso no pasa, yo no voy a estar aquí echándoles mentiras, ¿verdad? Y ustedes no son ilusos para creerlas tampoco. Entonces, es la realidad. Ojalá y no se vea afectado. Lo que sí sé es que si pasa algo como pasó con los Marlins de Miami o los Cardenales de San Luis en el béisbol, acá la NFL no puede estar jugando doble partidos, ni que vamos a jugar uno a 2 cuartos y el otro que sigue a 2 cuartos y lo jugamos el martes o miércoles. Eso no va a pasar. Eso créanme lo que no va a pasar. ¿Cómo van a lograr aislar a un jugador o a jugadores para evitar que se propague el contagio? Eso va a estar bastante complicado, pero les voy a confesar algo. He tenido reportes, no voy a decir nombres ni equipos, pero hay coaches en la NFL y sé de uno que no creen en la pandemia y sé de otro
que no guarda el distanciamiento que la liga supuestamente ha pedido a cada equipo, que llegan los jugadores y los está abrazando y dando la mano. Entonces, bueno, díganme ustedes, ¿es posible que a lo largo de 17 semanas no se suscite un brote de contagio? Ojalá y no pase, pero así yo lo veo muy complicado. Un tema que nos ha dado mucho de qué hablar estas últimas semanas es el tema de los jugadores no seleccionados. Bueno, a lo largo de varias temporadas, el equipo tiene esta pequeña racha de que al menos uno de los jugadores no seleccionados del draft hace el equipo principal. Hemos tenido casos como Adam Butler, como el propio Malcolm Butler para el Super Bowl 49. El año pasado sucedió también, hace 2 años sucedió con el esquinero que hoy tenemos peleando con Jason McCourty, la segunda posición en la posición. JC Jackson también vino de los seleccionados. ¿Qué tanto impacto cree que un jugador no seleccionado, porque sus compañeros veteranos están decidiendo no jugar, pueda tener en la temporada que no tuvo antes? Y cómo especialmente en Inglaterra considera la situación de estos jugadores no seleccionados, teniendo en cuenta que hay jugadores interesantes que ya hemos mencionado como Jeff Thomas, Nick Cole. ¿Cómo pinta el panorama y cómo cree que les puede ayudar en la carrera a un jugador no seleccionado, una situación que, aunque lamentable, pues es única? Bueno, eso es una muestra del hambre, del deseo de una persona. Yo no creo que eso sea una cuestión que sea exclusiva del fútbol americano. Son ejemplos de los novatos agentes libres que firman con un equipo, a veces pocos o contados, pero si tú hablas con ellos y les preguntas, es el deseo de saber que en esta liga hay salarios exorbitantes y de que si tú haces tu trabajo, te preparas y compites, puedes llegar a ganarte un contrato de esa magnitud. Solamente necesitas una oportunidad. Hace poco hablaba con Anthony Levine Sr., les reitero ese comentario porque él también llegó sin ser a la NFL, sin ser seleccionado en el draft. Y yo tomaba como ejemplo, y porque él ha triunfado, ha estado, si mal no recuerdo, Anthony Levine ya tiene 11 temporadas en la liga, y fue un agente libre no seleccionado que llegó a estar 2 años en equipo de práctica con Green Bay, incluyendo la temporada en la que quedaron campeones en 2010. Y de ahí se va de Green Bay, firma un contrato como agente libre con Baltimore, y miren lo que ha hecho con Baltimore. No será la gran estrella de la liga, pero es un jugador que ha sido líder en equipos especiales, y cuando ingresa al campo a jugar en la formación, en la cobertura a la que juegan, el personal que juegan, cuando se trata de jugar dime, es un híbrido entre linebacker y safety, y ahí está, sigue con contrato y extensión. Pero yo hablaba con él también de Shawn Clark, que el año pasado entra en lugar de Tony Jefferson con Baltimore cuando se lesiona el veterano. Creo que ya cumplía el 4º partido de la temporada, y Clark, de ese gran desempeño que tuvo con los Ravens de Baltimore, convirtiéndose en líder en tacleadas con 73, lo premian con un contrato por 3 años y $15 millones. Entonces dices, ¿verdad que se puede? Aquellos jugadores que entran a la liga como agentes libres novatos, créanmelo, sus mismos representantes les hacen saber que eso es posible y que esa historia ya le funcionó a otros. Acabas de mencionar tú algunos nombres de Nueva Inglaterra, eso puede pasar. Entonces, esta temporada es atípica y creo yo que sí le abre la puerta a más jugadores como estos de colarse, porque ha habido aquellos que se han dado de baja o ha habido aquellos que como agentes libres veteranos en la liga no han podido tener la pretemporada para adaptarse al esquema de su nuevo equipo. Así que definitivamente que sí es posible. ¿Quién cree usted que va a ser el líder dentro de los Patriotas? Ese jugador que siempre sale. Bueno, hace un rato mencionaba uno y me gustaría verlo en Jawan Bentley, como uno de esos jugadores a destacar, ¿no? En la posición de linebacker. Pero yo creo que siempre es sano apostarle no que el equipo no los tenga, porque ya los ha tenido, ¿no?
Yo creo que McCurdy bueno, están los dos hermanos, ¿verdad? Apuesta la cual a Devin o a Jason, cualquiera de los dos son líderes naturales, ¿no? Pero sí creo en que Stephon Gilmore es otro de esos jugadores que con el ejemplo son líderes, y para mí ahí están. En el tema de la ofensiva es donde quizás tengan más dudas, Sebastián, porque es la naturaleza del quarterback el ser el líder del ataque. Cam Newton va a necesitar ganarse la confianza de sus compañeros, y al no haber tenido una pretemporada, eso no va a ser nada fácil. No llegas a Nueva Inglaterra presumiendo un trofeo jugador más valioso de hace 5 años, por favor, olvídate, te acaban. Cam Newton sabe, y no dudo de eso, de que él llega al equipo con mucha humildad y llega a ganarse lo que él considera que se merece, pero tiene que demostrarlo en el campo. Hablando pues de los líderes que se han ido, queda la duda de cuál puede ser la manera de ir compensando algunas partidas. Y creo que la más importante, y esa independientemente de la situación actual, es la de Tom Brady, porque estamos hablando de que el equipo se tiene que decantar entre 3 quarterbacks que, si miramos bien, son muy distintos, no solamente por edad o por estilo, sino también por su manera de pensar, su manera de cómo han llegado al equipo, cómo se ha dado su carrera hasta ahora. ¿Hasta qué punto se puede pensar que hay un éxito post Tom Brady? ¿Cuáles pueden ser las virtudes que ahorita, con lo que hay, el equipo puede trabajar y compensar? ¿Cuál sería la identidad que agarre esta temporada y probablemente en las que vengan? ¿Y cuáles pueden ser los focos rojos en los que ahorita Bill Belichick está diciendo, tal vez tenga que trabajar un poco más en ellos para compensar y que mis rivales no se aprovechen tan fácilmente de esta situación? Mira, por un tiempo yo pensé que Belichick se retiraba el día que se retiraba Brady o viceversa. El día que se rompiera ese vínculo, hasta ahí llegaban los dos. Pero bueno, se ve que tienen algo que demostrar de manera separada o independiente. Creo mucho en que las debilidades vendrán en la parte del carácter, porque en Inglaterra es de esos equipos que ha demostrado a lo largo de los años que no compra jugadores en la agencia libre, no reconstruye su franquicia a través del gastar dinero, sino en la formación de jugadores y también en la confianza que le da a aquellos jóvenes jugadores de ser parte activa de lo que el equipo hace en el campo. Entonces yo creo que va a tener que ser eso, la mezcla del carácter, pero Belichick no está solo, o sea, tiene a su staff de coacheo y tiene a veteranos que lo van a ayudar a dejarle bien claro a esas nuevas caras cuál es el objetivo. Créanmelo, ¿no? Inglaterra no está pensando dentro de 3 años tendremos un equipo listo para regresar a ganar o a competir por un Super Bowl. No, Inglaterra está pensando en defender sus títulos de la división de la conferencia americana, de vengar las derrotas sufridas el año pasado y de cómo detener a Lamar Jackson o a Patrick Mahomes de encontrárselos en el partido de campeonato de la conferencia americana. De eso se trata. Y yo no dudo que ahora con todo este tema también hay otra opción. Hay $35 millones disponibles en el bolsillo de los Patriots en el tope salarial. Y esa es muy buena plata para firmar o llenar aquellos vacíos que puedan decir, oye, mira, por ahí está disponible Everson Griffin, necesitamos un edge rusher, un defensive end, tráiganselo, lo firmamos. ¿Qué jugador en la agencia libre no quisiera ponerse el uniforme en Inglaterra sabiendo que ahí está Bill Belichick y poder competir por un Super Bowl? Entonces, eso es un ejemplo nada más que estoy dando. No estoy diciendo que mañana le van a hablar a Everson Griffin o que Griffin con su gente se va a poner en contacto con Bill Belichick, pero puede pasar. Lo que sabemos es que allá hay dinero disponible en el tope salarial y eso cuenta para esta temporada. Si no te los gastas, no te los reembolsan para la próxima. Entonces, o los usas
o los pierdes. Y ahí está ese dinero que Nueva Inglaterra pudiera usar. Oye, ¿sabes qué? Nos falta otro receptor. Necesitamos buscar una pieza que nos ayude a mejorar o un tight end. Mira, son cosas que pudieran hacer o la otra a través de cambios, ¿no? Yo no creo que Bill Belichick se va a quedar con los brazos cruzados y decir, bueno, pues me resigno a que esto es lo que tengo por equipo y pues competiremos con eso. No, no, no. En estos momentos nosotros aquí conversando, muy seguramente él está viendo el tablero para ver cuáles son las piezas que le pueden servir para la próxima temporada. Si hablamos un poquito más de Tom Brady, ¿cuál fue su impresión cuando se enteró que dejaba a los Patriotas? Es un hecho que jugadores como Tom Brady, ya sea el caso de Joe Montana, Brett Favre, Peyton Manning, han decidido acabar sus carreras en otros lugares. Uh-huh. ¿Hizo Tom Brady lo mismo para demostrar de lo que está hecho? Bueno, no lo podemos negar, claro que sí. Por ahí empieza todo, ¿no? El no querer retirarse, el mudarse a Tampa, llegar a una nueva organización, quitarnos la costumbre de verlo con el mismo uniforme a lo largo de tantos años, 20 temporadas. Yo en un principio pensaba que su destino iba a ser en Los Ángeles, por el tema de la productora cinematográfica que tiene allá, la manera como encajaría con el sistema de Anthony Lynn en los Chargers y la necesidad que tenían los Chargers también de un quarterback tras la salida de Philip Rivers. Y de que él, pues, teniendo la productora, tiene casa allá en Los Ángeles, obviamente su señora es toda una mega estrella, es del mundo de la moda y es toda una gran empresaria que le permite a él darse el lujo de jugar hasta prácticamente gratis, ¿verdad? Porque ella gana un salario que ni Patrick Mahomes gana lo que gana Giselle Bündchen anualmente. Entonces, bueno, se atreve, la relación con Bruce Arians definitivamente es muy buena, le atrae mucho la experiencia que tiene Bruce Arians para preparar quarterbacks. Has trabajado con varios de los más grandes, incluyendo Ben Roethlisberger, Andrew Luck, Peyton Manning, por mencionar algunos, nada más, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo? Que bueno, Brady no da un paso si no es bien pensado, y vio en Tampa un equipo que tiene dos portentos de receptores, ¿no? Dos chicos que el año pasado apenas fueron una de 4 parejas que los dos rebasaron las 1000 yardas. Se une su eterno brother Rob Gronkowski y una defensiva que tuvo al líder cazador de quarterbacks en la liga, que el año pasado Tampa perdió muchos partidos por culpa de James Winston. El hombre fue líder de pases interceptados en la temporada y varios de sus partidos se perdió por 7 puntos o menos. Entonces, él confía en que puede cambiar esa historia y como nada más para presumirnos un poco, dice, bueno, voy a tomar el reto de ser el quarterback de la organización que tiene el peor porcentaje de juegos ganados de todas las ligas importantes de Norteamérica. No nada más el equipo que tiene el peor récord en la historia de la NFL, no, de todas las ligas. O sea, no hay un equipo que tenga un peor porcentaje de efectividad que son los Buccaneers de Tampa Bay. Es más, no ganan ni el 40% de sus juegos a lo largo de su historia. Nada más para así, nada más decirnos, van a ver que yo esto lo puedo cambiar. Vamos a ver qué pasa. Pero, claro que deja un vacío enorme, en Inglaterra, en Boston, porque pues hay una familiaridad enorme entre el éxito alcanzado por los Pats y Tom Brady. Y si en su momento pasó con San Francisco, fue diferente porque los 49ers tenían un Steve Young, ¿verdad? En la mira. Y Young logró lo que muchos deseaban y creían que era posible en su carrera, ganar un Super Bowl. Y fue MVP del Super Bowl. Y es un miembro del Salón de la Fama. En Nueva Inglaterra eso, de los 3 quarterbacks que tienen, no veo eso ahora mismo. Teniendo tantos años en la NFL, habiendo ya tenido un bagaje, no solamente con los entrenadores actuales, sino también ya con los que han habido antes, y teniendo un contacto con las otras dinastías que han habido, ¿qué puede decir que Bill Belichick comparte con los otros entrenadores y que ha aprendido no solamente de los exitosos, de los entrenadores exitosos, sino también de aquellos que parece que miramos por encima de nuestro hombro
y decimos, ¿cómo va a poder aprender de ellos? ¿En qué sentido podemos decir que han compuesto a Bill Belichick, que ha obtenido de toda su experiencia, y qué paralelismo le podría encontrar con respecto a los grandes en la historia, en los que seguramente también está al final de su carrera? Qué bárbaro, no, ahora sí me mataste, Henry, con esa pregunta, porque, mira, maestros, bueno, para empezar, su padre, Bill Belichick viene de una formación militar. Su padre fue coach en una academia militar, el ejército de Estados Unidos, y ahí hay mucha influencia de él. Bill Parcells es otra pieza también fundamental en la historia de Bill Belichick. Le dio la oportunidad siendo un coach muy joven con los Giants de Nueva York. Yo sé que Lawrence Taylor también, ex linebacker de los Giants, miembro del Salón de la Fama, en la vida de Bill Belichick juega un papel muy importante. Si ustedes le preguntan a Bill Belichick quién es el mejor jugador que él ha coachado en su vida, no le va a decir Tom Brady. Les va a decir Lawrence Taylor. Entonces, ese es otro. Nick Saban también juega un papel muy importante. Ellos hicieron una mancuerna extraordinaria en Cleveland. Bueno, tal está el caso que los Browns no regresan a playoffs desde esos años, ¿verdad? Pero sí, bueno, no tienen esas posibilidades como en esa época. Yo creo que tuvieron por ahí una participación, no me acuerdo hace cuánto, pero tristemente la franquicia pues dejó de existir en esos años con Belichick y Saban, y se mudan después a Baltimore y se llaman los Ravens. Pero son algunos de los nombres que yo recuerdo que han tenido una influencia sobre él. Compararlo con los más grandes de la historia, caray, esa es una buena parte de la pregunta. Porque, miren, nadie hace esto solo. Por más grande que ha sido Tom Brady en su carrera como quarterback, ha dependido de quienes lo rodean. Belichick ha sido lo mismo. Hemos visto el caso de estos coordinadores como Charlie Wise, Romeo Crennel, que han dejado al equipo, Josh McDaniels, y se han ido como head coaches a otras organizaciones y no han alcanzado ni el éxito ni la estabilidad. Entonces, queda claro que les va mejor siendo manos derechas de Bill Belichick que siendo independientes. Pero sí, en el Olimpo de los grandes coaches, ahí está, junto a los Lombardi, a los Landry, a los ay caray, se me está escapando el nombre del coach. Bueno, puedes decir George Halas también, pero de Pittsburgh, Chuck Noll, ya me acordé. Es el alemán que de repente provoca que a uno se le olviden las cosas. Pero sí, los Bill Walsh, o sea, no puedes sacarlo de ahí. Quizás muchos consideren que la aportación táctica de Belichick no sea tan grande como esos otros nombres que mencioné, pero considero que en un todo, la parte del reclutamiento, la selección de jugadores, la formación de un staff de coacheo, la definición de quienes participan en el partido, la manera como visualiza las cosas antes de que sucedan, lo puede poner a Belichick por encima de muchos de ellos, pero seguirá existiendo ese asterisco para quienes no son fans de los Patriots de Nueva Inglaterra, de aquellas acusaciones que ha enfrentado por conductas tanto tácticas como fuera del terreno como en el campo, que lo ha llevado a ser sancionado, y eso a él o a la organización, y eso no lo va a poder borrar nadie, ¿verdad? Llámenle trampa, espionaje, argucia, como le quieran llamar, pero el hecho seguirá existiendo, de que a diferencia de los otros que mencioné, Belichick no goza del gusto, del agrado, de la confianza, de la inmaculada concepción de muchos aficionados, coaches o jugadores en esta liga por esos cargos que se le han imputado y por los cuales, bueno, él ha sido castigado. Entonces,
eso seguirá estando ahí. Y por más que lo apreciemos por sus aportaciones al juego, nadie lo va a poder borrar, ¿verdad? Y nadie va a poder decir, no, él nunca hizo trampa, o no, él no andaba filmando. No, sí pasó, hombre, y ya maduremos el tema. Y él lo sabe, y él ha tenido que aceptar el castigo. Entonces, como le quieran poner el adjetivo que le quieran llamar, hizo cosas o ha tratado de aprovecharse de lagunas en el reglamento. Y nadie lo puede culpar por eso. Es su manera de ser, y esa decisión es su responsabilidad. Pero decir que no sucedió, que no existió, es tan absurdo como decir que él no, es el coach que ha tenido éxito por cosas que ha hecho que no están, que van en contra del reglamento. Eso tampoco lo voy a aceptar, ¿verdad? Entonces, así lo evalúo yo o lo veo yo. Ya para concluir este programa, ¿algún comentario que nos quisiera aportar? Oh, bueno, muchos. Agradecerles la invitación. Créanme lo que para mí es un gusto poderme acercar a ustedes. Desearle a toda la nación de los Patriots de Nueva Inglaterra, de los Patriotas, lo mejor para la próxima temporada. Siempre les agradezco que me den seguimiento en mis transmisiones. Son de las aficiones que más me escriben a través de mis redes sociales. Y eso lo agradezco. Y muchos, no nada más en México. Yo sé que ustedes están en diferentes ciudades de la República Mexicana, pero hay una gran comunidad de fans también en Costa Rica, con los que he tenido la oportunidad también de compartir, en Panamá, en Colombia, en Venezuela. Así que para mí siempre será un gusto tener la oportunidad de sentarme a conversar con ustedes, y les deseo lo mejor en esta aventura que están emprendiendo Henry y Sebastián con este programa. Así que ya saben, muy agradecido y estoy siempre a las órdenes. Muchas gracias. Esto fue un capítulo de Nación Patriota con la presencia de Ricardo García Ochoa. Y solo para recordarle a nuestros fans, el señor Ricardo García todos los lunes hace una transmisión por Monday Night Football Talk, en la cual habla de el conocimiento básico del fútbol americano. Sí, y con invitados que también son los que nos componen, la verdad, este programa. Para empezar con Randy Fuller, ¿verdad? No quiero dejar de mencionar a mi brother, a mi hermano en ese programa, un hombre que tuvo una gran trayectoria en la NFL, que es un héroe en Pittsburgh, y siempre con invitados que la verdad nos da mucho gusto, coaches, exjugadores, leyendas que nos acompañan. Así que bueno, lo transmitimos a través de Facebook, mi página de Facebook, Ricardo García Ochoa, búsquenla ahí, mi página pública. Y cualquier cosa que me quieran escribir a través de las redes sociales, en Twitter, @rgarciaochoa, y en Instagram pueden seguirme con @ricogarc, hasta la letra C, mi apellido. Ahí estoy para lo que se les ofrezca. Así que les mando un fuerte abrazo a los dos. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.